Señor, y vamos a continuar con la serie que comenzamos el domingo pasado, hablando sobre una realidad totalmente clara, revelada en las Escrituras, que es esta verdad sobre la existencia de dos reinos en el mundo. La palabra de Dios es clara y tomamos como base un texto allí, acuérdense, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12 y 13, donde el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le revela primeramente a la iglesia de Colosa, en esa carta que lleva como título Los Colosenses, le revela esa verdad, diciéndoles que a toda persona, a todo ser humano que ha creído en Jesucristo, que ha venido a Cristo arrepintiéndose de su condición de pecador, Dios, que ha hecho a esa persona, la ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Se acuerdan? Eso comenzamos a ver el domingo anterior en la primera serie. Y es una realidad total, es una realidad espiritual, que toda persona que se arrepiente de sus pecados, Dios la quita del poder, de la autoridad del reino de Satanás. Y ese es en ese reino en el cual vive el mundo, las sociedades, no importa de qué nación sea, pero viven en ese reino. Y el reino de Satanás se hace visible por medio de la sociedad en la que vivimos y en cualquier sociedad del mundo. ¿Lo podemos ver al reino de Satanás? Claro que sí. En cualquier sociedad, de cualquier país, como decía anteriormente. O sea, ¿es visible el reino de Satanás? ¿Es visible la escala de valores que tiene el reino de Satanás? ¿Lo podemos ver? Sí, mira las sociedades. Mira la conducta que tiene la gente. Fíjense en los políticos. Y lo podemos ver visiblemente al reino de Satanás en el mundo. Por eso Juan, en su primera epístola, capítulo 5, verso 19, él claramente dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Qué, Juan? Y Juan te responde, el mundo entero. Ahora, ¿podemos ver, es visible el reino de Jesucristo? El reino de Satanás es claramente visible en las conductas del mundo, lo podemos ver en el mundo, pero ahora el reino de Jesucristo ¿es visible también? Y la respuesta es sí. ¿A dónde vemos el reino de Jesucristo? En la iglesia. ¿Cuál es el reino de Jesucristo? El cual es un reino espiritual hoy. ¿A dónde lo podemos ver visiblemente ese reino? En ese grupo de personas que se han arrepentido y han creído en Jesucristo y sus pecados han sido limpiados y borrados por la sangre del Cordero. Y esas personas, cada una de ellas individualmente, es un pequeño Cristo en este mundo de tinieblas. Y esa gente, cuando se reúnen como hoy, conforman el reino de Jesucristo. Ahora, el reino de Jesucristo tiene una escala de valores totalmente opuesta al reino de Satanás, ¿sí? Porque ahora esta gente que forma parte del reino de Jesucristo vive una escala de valores que está revelada ¿dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, cada cristiano tiene que vivir conforme a ¿qué? A lo que Dios ha revelado en su palabra. Santiago en su epístola en el capítulo 1, verso 22 dice, ser ¿a qué? Hacedores de ¿qué? De la palabra y no solo oidores. Jesús en el Evangelio de Juan claramente lo enseñó. Si me amáis, ¿qué dijo Jesús en ese texto? Guardar mis mandamientos. O sea, vos me vas a demostrar que me amás siempre y cuando guardes mi palabra. En otras palabras es lo que está diciendo Jesús. O sea que Jesús no nos da la alternativa de decir que lo amamos simplemente de palabras. El amor son hechos reales, como Juan también en su primera carta enseña en el capítulo 3 de su epístola, en su primera epístola. Donde Juan dice, amados, amemos de hecho y no de lengua. Lo mismo.
Ahora, el reino de Jesucristo también se puede ver, es visible. ¿Por qué? Porque lo vemos en la iglesia de Cristo, en cada creyente que conforma la iglesia. Y podemos ver una gran diferencia entre el reino de Satanás, el cual se manifiesta en el mundo, y el reino de Jesucristo, el cual se manifiesta en la iglesia. ¿Por qué? Porque los dos tienen una escala de valores totalmente opuestas. Tenemos que entender esa realidad que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo reveló. Y para hacer un breve resumen y empezar lo que hoy vamos a tocar, acuérdense, hermanos, que vimos, por ejemplo, que en ese versículo dice que Dios nos ha librado. Esa palabra librar significa rescatar. Dios nos ha rescatado. Una persona por sí misma no puede abandonar el reino de Satanás y trasladarse al reino de Jesús. No puede. Por nuestra condición de pecadores, porque estamos tan entrelazados con la naturaleza pecadora. Por eso Pablo dice en Romanos 3, nadie busca a Dios, no hay justo ni aún uno. O sea, sí o sí necesitamos la gracia de Dios, necesitamos que Dios intervenga, porque además la condición del pecador es que está muerto espiritualmente. Por eso claramente en ese versículo de Colosenses 1, versos 2 y 13, Pablo dice que Dios es el que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Quién es? Dios el que hace la obra. Porque nosotros, el pecador, el ser humano, está muerto en sus delitos y pecados. No puede y además no quiere acercarse al Dios verdadero. Pero claramente vemos eso, que es Dios quien ha obrado ese milagro de rescatarnos. Pero también ese texto, cuando lo estudiamos el domingo pasado, también decía que Dios nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado, ¿se acuerdan? ¿Al reino de quién? De su amado Hijo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Vimos un montón de textos en la palabra de Dios, cómo Dios el Padre se refiere a su Hijo, como ¿quién? A quien Él ama. Y lo ama tanto el Padre al Hijo, que le ha dado ¿qué? Un reino. El Padre en su voluntad le ha dado a su Hijo Dios un reino. Y se entiende en la palabra reino que tiene que haber un rey y tiene que haber súbditos, si no, no puede ser un reino. El Padre le dio a su Hijo un reino, lo hizo a su Hijo el rey de ese reino, y el Padre a lo largo de la historia le está dando al Hijo ¿qué? Súbditos. ¿Se acuerdan cuando leímos en Juan en el Evangelio en el capítulo 6 dos veces, verso 37, verso 44, que Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere? Ahí lo vemos al Padre en acción, trayéndole pecadores al Hijo por medio de la regeneración, por medio del nuevo nacimiento. ¿Y qué hace el Hijo? Y yo no lo voy a echar afuera. ¿Por qué? Porque el Hijo sabe que ese que vino a Él es un regalo del Padre. Es un integrante más de su reino. Y su reino es como eterno. Porque al Padre le ha placido tener muchos, miles y miles y miles de hijos parecidos ¿a quién? Al Hijo que Él ama. Y en el medio de esa acción de amor eterna, estamos nosotros con el beneficio ¿de qué? De la salvación. Y no solo el beneficio de la salvación, sino el beneficio de poder entrar a esa relación de amor entre el Padre y el Hijo. Donde el Padre, a través del Hijo, nos ama a nosotros también. Donde el Hijo, a través del Padre, nos ama a nosotros también. Es una bendición, hermanos, ser parte del reino de su amado Hijo. Y después también vimos qué significa un reino. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa un reino? En un sentido básico, un conjunto de personas que son regidas por un rey. Eso es un reino. Y Jesucristo es un rey que tiene un reino.
Y usted y yo, por la gracia de Dios, hemos sido traídos ¿a quién? Al reino de Jesucristo. Donde ahora somos ¿qué? Gobernados, protegidos, provistos por ese Rey eterno y todopoderoso que se llama Jesucristo. Por eso nosotros, los años que nos queden en esta tierra, tenemos que vivirlo con esperanza, con tranquilidad, porque tenemos un Rey que es eterno, que es todopoderoso, que es Dios en sí mismo, y Él vela por nosotros todos los santos días. Así tenemos que vivir en este mundo. Si hemos tomado conciencia de que pertenecemos al reino de Jesucristo, porque pertenecer a la iglesia de Cristo significa pertenecer a su reino, porque la iglesia de Jesucristo es su reino. Y ya el Señor, por su amor y gracia, nos ha sacado del otro reino. Ahora, también vimos que hay solamente dos reinos. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Está el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, quien el mismo diablo es el rey de ese reino, en el cual el mundo entero está bajo su dominio. Y está el reino de Jesucristo. No hay una tercera opción. Aquellas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo no ando ni mal ni con el diablo, ni con Dios, yo estoy acá en el medio. No. La persona que no ha venido a Cristo, arrepentida de sus pecados, confesando sus pecados a Dios y entregándole su vida a Dios y haciendo a Jesús su Señor y Salvador de su vida, esa persona sigue estando en el reino de las tinieblas. Y sabemos que el reino de Satanás es un reino de mentira. Así vive el mundo, inmerso en la mentira. El reino de Satanás es un reino de engaño. Así vive el mundo, inmerso en el engaño. Es un reino de perversión, es un reino de inmoralidad. Por eso el mundo está inmerso en la perversión y en la inmoralidad. Y obviamente que el final es trágico, porque el reino de Satanás es un reino de muerte eterna al final del camino. Todo lo contrario es el reino de Jesucristo. ¿Es un reino de qué? De pureza, de moral, es un reino de verdad. Y es un reino de esperanza, y es un reino que al final del camino es de qué? De vida eterna. En contra del de Satanás, que es un reino de muerte eterna. Juan fue claro en su primera epístola: el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Ahí te lo resume Juan. El que no ha venido a Cristo, el que no se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Jesucristo, en la obra redentora de Jesús, esa persona que no hizo esa decisión todavía, esa persona está sin Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene ¿qué? La vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. La fuente de la vida es Jesús. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón no tiene la vida. Permanece en el reino de Satanás, que es un reino de muerte. Y vivirá biológicamente, lo que es la vida física, vivirá biológicamente, pero el día que le toque partir, irá a las oscuridades eternas, a espera de un juicio, donde la sentencia va a ser lago de fuego y azufre por toda la eternidad, con un cuerpo acondicionado y adaptado para vivir en el sufrimiento por toda la eternidad. Esa es la realidad, hermanos, del ser humano. Por eso Cristo vino, por eso Dios en su misericordia, en su amor, en su corazón trazó un plan. Y en ese plan estaba que su Hijo tenía que venir a este mundo, humillarse, al hacerse hombre, porque Jesús, cuando estuvo con un cuerpo humano, Él estuvo limitado. Imagínate que Jesús nació como todos nosotros hemos nacido. Jesús fue un bebé como Santiago. Imagínate por un segundo el creador del universo, un universo que la ciencia dice no le encontramos el fin. Es inagotable el universo, en extensión, en grandeza. Bueno, Jesús creó todo eso. Así lo dice la Escritura, Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. No solo que lo creó, sino que Él lo sustenta.
Y ese Jesús un día se humilló y tomó forma humana y Él fue un bebé que tuvo que ser cuidado y protegido. Por eso Pablo en Filipenses 3 habla de la humillación de Cristo en ese sentido. Porque Él cuando estuvo en un cuerpo humano, Él tuvo que depender del Padre, porque Él estaba limitado humanamente. No su sabiduría, pero sí Él podía hablarle a una cierta cantidad de personas nada más. Él podía ver con sus ojos hasta cierto punto. Por eso Pablo en Filipenses habla de esa humillación. Pero volviendo al punto, hermanos, hay solamente dos reinos. Y esa es una gran verdad que tenemos que estar conscientes de eso. Y eso nos va a mover a darle gracias a Dios de que hoy estamos en el reino de Jesús, en el reino de la luz, en el reino de la vida. Ahí estamos. Y como hemos hablado anteriormente, estamos ahí porque Dios nos ha rescatado, porque Dios nos ha salvado y sabemos que esa posición nunca más la vamos a perder. Porque no se puede perder la salvación. Muy bien, hermanos, vamos a un texto que hay en segunda de Corintios, capítulo 11, y vamos a ahondar algunos versículos en ese punto. Pero ya vimos el domingo anterior que hay solamente dos reinos, no hay posibilidad de una tercera opción, no hay un punto neutral en el cual la persona se pueda parar. O la persona está bajo el poder de Satanás en su reino de oscuridad, o la persona por el camino del arrepentimiento y por el camino de la fe en Jesucristo está en el reino de la luz, en el reino de Dios. Ahora, Dios por su gracia, hermano, por su gracia, deje marcado ahí 2 de Corintios y vamos a un texto importante que lo leamos, que está en Efesios capítulo 2, donde vamos a ver que Dios por su gracia, si tú estás en Cristo, ha sido por la gracia de Dios. Y acá Pablo es claro en estos versículos de Efesios 2, versículo 8 y versículo 9. Efesios 2, versos 8 y 9. Y vamos a ver cómo Dios por su gracia nos ha liberado, nos ha rescatado del reino de las tinieblas, del dominio del reino de las tinieblas. Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos. Así comienza el verso 8, el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos. Esto es un favor inmerecido, significa gracia. Favor inmerecido, porque por gracia sois salvos. Y agrega el apóstol aquí, por medio de la fe. Por gracia de Dios, favor inmerecido significa eso, porque todos los seres humanos, por nuestra condición de pecadores, por amar el pecado, por ser enemigos de Dios, todos, ¿qué es lo que nosotros merecíamos? Merecíamos la paga por nuestros pecados. ¿Y qué era? La muerte eterna. Pero Dios, por su gracia, que es lo que Pablo está explicándole a los creyentes de Éfeso, dice el verso 8 que por su gracia sois ¿qué? Salvados. Por la gracia de Dios hemos sido rescatados de esa condición paupérrima de condenación eterna. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y agrega el apóstol Pablo al final del versículo, y esto, ¿a qué se refiere con esto? A la gracia y a la fe. Y estas dos cosas, dice Pablo, y esto no es de vosotros. La gracia y la fe para ser salvo, dice Pablo, no es algo que esté inherente en el hombre.
sino que lo hemos recibido, la gracia y la fe para ser salvado, la hemos recibido de parte de Dios. Lo dice al final del verso 8, pues es don de Dios. Esa palabra don significa regalo. Dios a cada persona que está en Cristo, Dios le ha regalado la gracia y Dios le ha dado la fe para que crea en Jesús y así ser salvo. ¿Qué parte pusiste tú para ser salvo? Ninguna. Todo fue obra de Dios. Entonces vemos claramente, hermanos, que Dios por su gracia, como dice Pablo aquí en Efesios, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha rescatado, nos ha librado del reino de las tinieblas y del dominio del rey de estas tinieblas. ¿Y cómo ejerce Satanás, el reino del rey de las tinieblas? ¿Cómo ejerce su poder sobre la humanidad? Y lo ejerce a través del engaño, a través de las mentiras, tentando los deseos y las pasiones de la pecaminosidad humana. Es de esa manera como Satanás tiene y gobierna a este mundo. Y es claro porque el apóstol Pablo en Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, por obra del Espíritu de Dios, lo revela esta gran verdad. Que el ser humano está bajo el dominio de Satanás en su reino. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo 2, versículo 24. A partir del verso 14 en adelante, Pablo está hablando de cómo debe ser un obrero aprobado por Dios. Ese es el contexto de la porción de donde vamos a leer a partir del versículo 24. Dice la palabra del Señor, porque el siervo del Señor, o sea, el creyente, el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso, o sea, peleador, sino amable para con todos. No solo amables, dice Pablo, apto para enseñar. Eso nos habla de qué? De que el creyente se tiene que preparar, tiene que ser versado en qué? En la palabra de Dios. Entonces dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y escuche, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y, verso 26, escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Esa es la condición de aquel ser humano que dice, yo no le hago nada mal a nadie, así que yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito creer en el Evangelio, yo estoy bien como estoy. No, mi amigo. Tú estás bajo los lazos del rey de la oscuridad. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está revelando por el Espíritu Santo esta verdad. Que el ser humano, el pecador, está enlazado por parte del diablo. Está cautivo bajo el dominio, bajo el poder, bajo la autoridad del rey del reino de las tinieblas, el cual ejerce su operación basándose en la naturaleza caída en el pecado de la raza humana. Pero cuando Dios en su gracia, hermano, nos ha librado, nos ha rescatado de este dominio, de esta potestad. ¿Y qué ha hecho Dios? Cuando nos liberó, nos trasladó, como dice Pablo en Colosenses, al reino de su amado Hijo. Cuando una persona, amados hermanos, llega al conocimiento de Cristo. Ahora, ¿cómo llega una persona, un ser humano, al conocimiento de Cristo? ¿Cómo llega a ese conocimiento de Cristo? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, por medio de la Biblia, por medio de estudiar, de que te enseñen la palabra de Dios.
Es ahí cuando vos llegás ¿a qué? A un conocimiento del Hijo de Dios. Cuando la persona llega al conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios, Juan 8, versículo 31 y 32, donde Jesús dice, sobre todo en el 32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué? Del poder del pecado y del poder del reino de Satanás. ¿Qué te hará libre? La palabra. Porque la palabra te va a llevar a tener un encuentro con el Jesús Todopoderoso, con tu Salvador, con tu Redentor. Eso es lo que hace la palabra. Entonces, cuando una persona llega al conocimiento de Dios por medio, a través de la palabra, y Jesús en esa persona, en el corazón de esa persona, se convierte en su rey. ¿Y qué quiere decir que Jesús se convierte en el rey de esa persona? Que esa persona empieza a vivir sometida ¿a qué? A la palabra de ese rey. ¿Y dónde está la palabra del Rey Jesús revelada? ¿Dónde están? Tenemos que estar orando para que Dios nos haga una visión y nos muestre algo. Necesitamos que vengan, entre comillas, esos supuestos profetas y digan, así dice el Señor tiene para ti un propósito especial. No, hermanos. Las palabras del Rey Jesús están reveladas en cada página de las Escrituras. Y es ahí donde tiene que venir el Hijo de Dios a encontrarse con su Rey Jesucristo en las páginas de las Escrituras, a escuchar lo que el Rey Jesucristo tiene para decirle en las páginas de las Escrituras, a saber qué decisión tiene que tomar a través de la palabra de Cristo que está revelada en las Escrituras. Y es de esa manera como una persona que llega por medio de la palabra de Dios al conocimiento de Jesucristo, es ahí cuando la persona le entrega su vida a Jesucristo, hace de Jesucristo su Rey, y es de esa manera como Jesús toma a esa persona y la introduce a su reino. Y es ahí cuando la Biblia dice que esa persona recibe ¿qué? Redención, lo cual significa rescate. Esa persona recibe redención, recibe liberación del juicio, recibe liberación del castigo y liberación del infierno. Cuando esa persona pone su fe en Jesucristo. Porque cuando hace eso, esa persona pasa a pertenecer a Jesús. ¿Y por qué la persona recibe liberación del juicio, no rescate del castigo eterno, liberación del infierno? ¿Por qué recibe todo eso? Porque Jesús pagó el precio por sus pecados hace 2000 años en una cruz. Es a través de Él, es a través de Jesucristo que los pecadores son reconciliados con Dios. Es a través de Jesucristo que el pecador deja de estar bajo el dominio de Satanás para pasar al reino de Jesús. Es a través de Jesús que el ser humano, el pecador, es reconciliado con Dios. Es a través de Jesús que somos transformados y convertidos y regenerados y nacidos de nuevo. Todo viene a través y por Jesús, el Rey de Reyes. Fíjense lo que dice Pedro en Hechos capítulo 4. Es todo a través de Jesús. Es a través de Jesús como un pecador, enemigo de Dios, rebelde a Dios, es reconciliado con Dios. Es solamente a través de Él que somos convertidos, regenerados, transformados, nacidos de nuevo. Solamente es a través de Jesús. Hechos 4, versículo 12. Fíjense cómo lo dice Pedro, dando testimonio Pedro y Juan ante el concilio de los judíos, en condición de detenidos, donde le estaban preguntando por qué hacían lo que hacían.
Pedro y Juan responden, están respondiéndole el concilio de los judíos, y en el versículo 12 le están diciendo a estos religiosos judíos que los estaban investigando, ellos le dicen en el verso 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál es el nombre en el cual el pecador, si se arrepiente, encuentra salvación? ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. No hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Eso se refiere al planeta Tierra. Dado a los hombres. Dios el Padre ha enviado a su Hijo a la tierra para que en su Hijo los pecadores, por el camino del arrepentimiento, puedan llegar a ser salvados, perdonados de sus pecados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es exclusivo, es solo Jesús. Acá queda fuera cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de religión. Aquí queda fuera la adoración y veneración a ángeles, a santos, a vírgenes. Solamente Jesús. No hay otro nombre. ¿Y quién lo estableció a eso? Dios. Dios nos ha dado, Dios le ha provisto a la humanidad un Salvador, un camino para la reconciliación con Él, y es Jesús. Solamente Jesús. Es a través de Él, solamente por medio de Él, que el pecador es transformado, regenerado, nacido de nuevo. Solamente a través de Él. Y la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, Pablo repite algo similar a lo que Pedro y Juan dijeron al concilio de los judíos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2 de Primera de Timoteo, a partir del verso 1 hasta el 4, Pablo está revelando claramente cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los seres humanos se arrepientan de sus pecados y vengan a Dios por medio de Jesús, no por medio de las religiones. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser rescatados, o sea, salvados. Ese nombre es Jesucristo. Y fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, verso 5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Hay un solo Dios. Pero también Pablo dice que también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hombre, Jesucristo encarnado, Jesucristo tomando forma humana, es lo que dice Pablo. Hay un solo mediador. ¿Qué es lo que hace un mediador? La paz entre dos posturas que están enemistadas. Dios está enemistado ¿con quién? Con la raza humana por su pecado. Como dice el Salmo 7. Dios está airado con el impío, o sea, con el pecador, todos los días de su vida. Jesús es enviado por ese Dios para que haga la mediación, para que encuentre el camino de llevar de regreso a ese pecador perdido que no quiere llevarlo de nuevo a una relación con el Creador, con su Creador. Y Dios lo hace por medio de ¿qué? De la regeneración de esos corazones, de la transformación de esos corazones. Pero Pablo es explícito aquí.
Hay un solo Dios y hay un solo mediador, quien es Jesucristo. Solamente a través de Él, por medio de Él, solamente la persona, el pecador, puede ser quitado del dominio, del poder de Satanás y trasladado a su reino. Ahora, es interesante, venga a Primera de Juan conmigo, en el capítulo 4. Porque el reino de las tinieblas está activo, hermano, siempre ha estado desde Génesis 3, cuando tentó a nuestros primeros representantes que fueron Adán y Eva, y Adán y Eva cayeron en desobediencia a Dios. A partir de ahí, el reinado lo tuvo Satanás. Por eso, Pablo en 2 de Corintios 4, versículo 4, lo llama a Satanás el Dios de este mundo. Es interesante cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, es interesante cuando Dios crea al hombre y cuando Dios le da los mandatos a ese primer hombre que fue Adán. Adán tenía que fructificar, llenar la tierra y ¿qué más dice? Sujuzgarla. ¿Qué significa? Gobernarla. Adán fue el primer rey. Pero Adán perdió su corona cuando el tentador apareció en el huerto. Y esa corona fue a manos de Satanás. Por eso Satanás, cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, Mateo 4, Lucas 4 narran ese incidente. Satanás el tentador, cuando empieza a probarlo, a tentarlo a Jesús, una de esas ofertas que le hizo Satanás a Jesús para hacerlo caer, ¿cuál fue? Mostrarle todos los reinos del mundo. ¿Y qué le dijo Satanás? Te doy todos los reinos del mundo, Jesús, si postrado me adoras, porque a mí me han sido dados. Satanás tomó el control como rey de este mundo cuando venció a Adán. Pero el segundo Adán que apareció, Jesús, lo venció a él. Y él ahora está reinando, pero sabe que le queda poco tiempo. Porque el rey verdadero ya entró en acción cuando él se encarnó. Por eso Marcos capítulo 1, verso 15 y 16 dice que después que Juan el Bautista fue encarcelado, él entró predicando el reino de Dios, diciéndole a la gente, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Porque él estaba ahí. Y a partir de ahí el reino de los cielos se empezó a manifestar en este mundo. Él hizo su obra, Él volvió a la gloria junto a su Padre, pero Él envió a su Espíritu Santo, el cual comenzó la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Y es el cuerpo de quién? Si es el cuerpo de Cristo la iglesia, es el cuerpo del Rey. Esa es la verdad. Pero fijémonos lo interesante allí en Primera de Juan, en su primera carta, capítulo 4. Capítulo 4. Porque este rey usurpador que es Satanás sigue en acción. Y fijémonos como el apóstol Juan en su primera carta, aquí donde vamos a leer, capítulo 4, verso 1, nos dice algo interesante. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué dirá Juan eso? Juan le está escribiendo a creyentes de las iglesias de Asia Menor. Y Juan los está advirtiendo, diciéndole, no crean a ciertas personas que vienen a la iglesia, aún se levantan dentro de la iglesia, predicando cosas extrañas, raras. Por eso le dice, amado, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque Satanás sigue en acción con sus doctrinas demoníacas.
las cuales son propagadas por falsos y fraudulentos obreros metidos en la iglesia. ¿Para qué? Para engañar a la iglesia. Y Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. Probad a esa persona si realmente es un hijo de Dios. Probad a esa persona si realmente es un ministro legítimo de Dios. ¿Y cómo lo probamos? Por lo que enseña, si está acorde a la Biblia. Si lo que él enseña está basado en las Escrituras. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces vemos claramente que Juan dice, probad los espíritus. Y es claro que en este texto la palabra espíritu se refiere a personas. Eso lo podemos ver al final del versículo 1. Porque muchos falsos profetas, Juan se refiere a espíritu a personas, que son las personas las que propagan esas doctrinas demoníacas. Juan dice, probad, ahí en el versículo 1, y esa palabra en el griego es dokimazo. Pero lo que importa es el significado de esa palabra griega con la cual se escribió en el original. Es la palabra que usó Pablo. Y es usado en la metalurgia, ¿para qué? Para probar la naturaleza de los metales. En los tiempos bíblicos, cuando Juan escribió esta epístola. O sea, en otras palabras, los creyentes, los cristianos debemos, es un deber, debemos, según estas palabras del apóstol Juan, los cristianos debemos someter a prueba toda enseñanza para saber si es pura o si es corrupta, para aceptarla o para rechazarla. Pero es un deber, ¿de quién? Del creyente, de la iglesia de Cristo, probar las enseñanzas. Juan está diciendo, prueba a las personas, prueba su doctrina, prueba sus enseñanzas. Y esto es de suma importancia para la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás sigue en acción. ¿Y cuál ha sido la obra de Satanás hasta estos días? ¿Al mundo él ya lo tiene controlado? ¿O no? El mundo vive bajo sus parámetros. Efesios 1, versículo 1 y 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, la cual es fomentada por el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué te está diciendo Pablo? Que Satanás es el que le dicta a través del engaño y las mentiras la escala de valores, las filosofías, las creencias a este mundo. Y este mundo, con mucho gusto, abraza y ha abrazado a lo largo de la historia todas esas mentiras. Y el mundo, con todas las fibras de su ser, ha rechazado y se sigue oponiendo a la verdad de Dios. Y en medio de esa situación, Dios por obra del Espíritu Santo sigue transformando corazones. ¿De quiénes? De los que Él ha escogido. Pero esto que dice Juan es de suma importancia, de probar los espíritus. Porque por la sencilla razón de que Satanás existe, los demonios existen y ellos operan un reino de mentiras en el mundo entero. Pero no solo en el mundo, sino también quieren corromper la iglesia de Cristo. Fíjese lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. A partir del versículo 1. Dice ahí la palabra del Señor, 1 Timoteo 4:1, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu, ahí la palabra Espíritu está con mayúscula,
lo cual hace referencia al Espíritu Santo. Cuando aparece en minúscula se refiere al Espíritu del hombre. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, y estos últimos tiempos empezaron cuando Jesús hizo su aparición en la tierra. A partir de que Jesús hizo su aparición en la tierra, comenzaron la cuenta regresiva del plan redentor de Dios. Cuando Jesús aparece en este mundo, comenzaron los últimos tiempos. Y nosotros sabemos de que Jesús apareció hasta hoy, han pasado aproximadamente 2000 años. Eso nos lleva a la conclusión de que nosotros, nuestra generación, está viviendo en los últimos días de esos últimos tiempos. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar de que no son tiempos para dejar las cosas de Dios en un segundo lugar. Son tiempos de poner absolutamente toda nuestra energía en la iglesia. Pero Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar con algunos? Apostatarán de la fe. Dejarán de seguir la verdad de Dios. Se van a volcar ¿a qué? A creer en otras enseñanzas. Algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué, Pablo? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a enseñanzas, doctrinas de demonios. Y eso no está pasando hace mucho tiempo ya. Y no solo está pasando hace mucho tiempo, cada vez que se acrecenta más. ¿Y por qué el engaño cada vez se acrecenta más? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces le está tirando toda su mayor artillería contra la iglesia, y toda su mayor artillería son cada vez más falsos maestros, falsos profetas, inundando la iglesia de Cristo con doctrinas demoníacas. Entonces por eso es importante lo que Juan nos decía en el capítulo 4, verso 1, probad los espíritus. Porque andan muchos engañadores enseñando doctrinas de demonios, claramente. Como Pablo dijo en 2 de Corintios 4:4, Satanás es el Dios de este mundo. Ya te lo expliqué, porque es el rey de este mundo. La corona que era de Adán, la cual él perdió por desobediencia. Pero también Efesios 2:2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, de este mundo. Pero también a Satanás, en la soberanía de Dios, Dios le ha permitido que él esté suelto en este mundo, porque lo está. Como dice allí Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, que él anda, Satanás, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esa palabra devorar significa controlar. ¿Y cómo controla Satanás? A base de engaños y de mentiras. A base de falsas religiones, de filosofías humanas, ideas, ideologías. Con todas esas cosas, Satanás ejerce control y dominio sobre una humanidad que rechaza la verdad, pero abraza la mentira. Y así se van al infierno. Porque las personas viven rechazando, ignorando a Cristo, y un día mueren sin Cristo. Y el único que te perdona los pecados es Cristo. El único mediador es Cristo. El único salvador es Cristo. Y se van sin Cristo. Pero él se le ha permitido en la soberanía de Dios que él esté suelto en este mundo. Y él anda como eso, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero no nos debe sorprender. No nos debe sorprender que Satanás opere. Como lo dije el otro día, el 99% de su actividad, él opere en las religiones falsas. ¿Tú quieres ver a Satanás obrando? Mira las creencias y religiones que no tienen nada que ver con Cristo. Donde Cristo no es el único Salvador, donde Cristo no es el único mediador. Todas esas religiones, todas esas creencias, ahí atrás de ellas está Satanás. El 99% del tiempo él opera ahí. ¿Por qué?
Porque las conductas pecadoras, las conductas impías del ser humano, él no tiene necesidad de actuar. ¿Por qué? Porque la carne caída de cada ser humano hace el trabajo. Entonces él toda su energía la enfoca ¿en qué? En engañar a las personas a través de ¿qué? Mostrándole un abanico de creencias, religiones, diciéndole no importa por qué camino vayas y busques a Dios, lo importante es que busquemos a Dios. Todos los caminos conducen a Roma al final. Pero la Biblia ¿qué dice? Un solo camino conduce a Dios, Jesucristo. Pero Satanás opera en el 99% del tiempo en las religiones falsas. En muchas denominaciones evangélicas con teología corrupta, ahí está Satanás. Por eso Juan que nos decía, probad las enseñanzas, probad las doctrinas. Satanás no está atrás de las conductas impías, pecaminosas, perversa de las personas, individualmente y a nivel sociedad, no. La carne, como dice Pablo en Gálatas 5, se encarga de esas conductas. De hecho, nosotros que somos cristianos aún debemos seguir luchando con esa carne, ¿o no? Satanás está detrás de todo lo que es religión y creencia fuera de Cristo. Satanás está atrás de toda religión corrupta teológicamente. Satanás está detrás de todo sistema falso de creencia. Y lo ha estado a lo largo de toda la historia humana, atravesando toda cultura y etnia en el mundo entero. Satanás está atrás del Islam. Satanás está atrás del hinduismo, Satanás está atrás de las religiones orientales, Satanás está atrás de la meditación trascendental, Satanás está atrás del budismo, Satanás está atrás del catolicismo, Satanás está atrás del mormonismo, de los testigos de Jehová, de la teología adventista, de la teología pentecostal y carismática, de la parapsicología, de las prácticas ocultas como el medium, los videntes, los parapsicólogos, la veneración al Gauchito Gil, a Seferino Lambuncurá, la difunta Correa, y siga agregando. Atrás de todo eso está Satanás, con esas cosas engañando a la gente. El fin de Satanás es que la gente no venga a Cristo. Porque Satanás sabe que si la gente viene al Evangelio, que dijo Jesús en el texto que citamos al principio, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué va a hacer? Va a liberar a la persona. El evangelio de verdad, el evangelio de salvación, como Pablo lo llamó en Efesios 1:13, es lo que libera al pecador de las garras del pecado y de las garras de Satanás y su reino. Por eso Él ha edificado y a lo largo de la historia ha levantado, dependiendo de la cultura, infinidades de creencias y religiones como cortinas para que la persona, el ser humano, no llegue a Cristo. Toda creencia, hermanos queridos, toda creencia donde Cristo no sea la única y suficiente verdad, es satánico. ¿Escuchó? Toda creencia donde Jesucristo, el único mediador, Jesucristo, el único nombre dado a los hombres para poder ser salvos, toda religión, toda creencia donde no esté enfocada solamente en Jesucristo, Satanás es el ideólogo de esa creencia y esa religión. Satanás. Los testigos de Jehová no dicen que Jesús es Dios. Ellos dicen que Jesús fue creado. Herejía, blasfemia abierta y deliberada. Esa gente no va a entrar al cielo. Todos ellos que murieron profesando esa religión están en el infierno. El catolicismo dice que la salvación es a través de Cristo más nuestras obras. Eso es herejía, eso es blasfemia. Toda creencia y religión
donde Cristo no sea la única y absoluta y radical verdad, es satánico. Toda creencia donde no te lleve, toda religión donde no te lleve a una sumisión voluntaria y total al señorío de Cristo es satánica. El Evangelio, ¿a dónde te lleva? A una sumisión por amor. Porque a través del Evangelio tú vistes lo que Jesús hizo por ti. Entonces el Evangelio te lleva a una sumisión, a una entrega incondicional a ese Jesucristo, a quien ahora amás ciegamente y has confiado y confías en Él ciegamente toda tu vida, todos tus hijos, toda tu familia. Cualquier tipo de religión, cualquier tipo de creencia no hace eso. No hace eso. La semana pasada veíamos allí en el norte miles y miles subiendo al cerro a venerar a la Virgen, que no me acuerdo cómo le llaman. Y yo veía el noticiero y digo, miles y miles de personas engañadas por Satanás. Esas miles y miles de personas tendrían que estar adorando al único. ¿Quién es el único? Jesús. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesús. ¿Quién es el único salvador? Jesús. No es Jesús y la Virgen. No es Jesús y Gauchito Gil. No es Jesús y Seferino la Mucurá. No es Jesús y la Pachamama. No. Eso es pervertir la verdad. Eso es querer asociarte con Satanás, porque todo eso lo creó Satanás en el mundo. Tenemos que entender eso, hermanos. Jesús es el único Dios vivo y verdadero. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin de toda creación. Jesús es la fuente de la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Porque Cristo es la fuente de la vida. ¿Quieres vivir eternamente? Jesucristo. ¿Quieres vivir la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Esas son palabras exclusivas o no? Esas son palabras radicales. Esas palabras de Jesús no dan opción a otra posibilidad, ¿o no? Yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la vida. Fuera de mí no tienen nada, no hay nada más que sufrimiento, tragedia y destrucción eterna para el hombre. Fuera de mí. Venid a mí, dijo el Señor, venid a mí. El Señor le dijo a los judíos en San Juan 5, yo soy el Hijo de Dios, yo he sido enviado por el Padre, pero no querés venir a mí para tener vida. Y ese pensamiento de esos judíos es el mismo pensamiento de la mayoría de los seres humanos hasta el día de hoy. No quieren venir a Jesús para tener vida eterna. Ahora, ir a otra religión, abrazar otra creencia, la mayoría va de cabeza. Y hacen sacrificios como esa gente, ¿no? Caminó no sé cuánto, subir hasta el cerro, unos sacrificios bárbaros. Jesús, ¿qué te pide? Que te arrepientas de sus pecados, de tus pecados, y que creas en Él y que lo sigas. Pero la gente no quiere venir a Él. Pero sí le es fácil ir a las mentiras de Satanás, a las religiones y creencias. Esta semana falleció trágicamente ese cantante. ¿Qué hicieron la gente? ¿Qué hicieron? Dímelo, ¿qué hicieron en el norte, donde era oriundo? ¿Qué hicieron? Altares. Ya hicieron altares con los restos del auto en el cual él mismo murió. Y ya hay gente pidiéndole
Porque supuestamente en su creencia engañosa por medio de Satanás, ellos creen que ahora este hombre está en el cielo y de allá los va a ayudar. Pero así de rápido creen en las mentiras del diablo. Ahora tú le quieres llevar el evangelio de la verdad. Le quieres presentar al único libertador, Jesucristo, y te rechaza. Eso para que veas lo profundo que ha afectado el pecado al corazón humano. Por eso, como leemos en Efesios, es Dios el que tiene que venir y en su gracia darle la fe a ese pecador para que crea. Y es ahí cuando la iglesia, individualmente y colectivamente, no tenemos que dejar de orar para que Dios salve a la mayor cantidad de personas, familiares, vecinos, lo que sea. Porque cuando hagamos esa oración de pedirle a Dios que salve a nuestros vecinos, a nuestros familiares inconversos, estamos levantando una oración conforme al corazón de Dios, porque esa es su voluntad revelada en las Escrituras. Primera de Timoteo 2, versículo del 1 al 4. Quiero que los hombres oren. Amén, hermanos. Pero esa es la gran verdad. Vamos a dejar por ahí en este punto. Pero esa es la verdad absoluta. Y tenemos que ser conscientes de esta verdad. Amén. De esta verdad de que hay solamente dos reinos establecidos. Un reino de un rey usurpador, mentiroso, homicida. Y el reino verdadero del rey legítimo, del rey verdadero, quien es el Señor Jesucristo. Y si tú has venido a Cristo, y has venido a Cristo reconociendo tus pecados ante Él, tu condición perversa ante Él, y pidiéndole que te salve, que te perdone tus pecados, y vienes a Él creyendo que Jesucristo es aquel a quien el Padre envió, como aquel que te puede reconciliar y perdonar tu pecado, Dios te salvará. Y Dios te trasladará del reino en el cual estabas, el de las tinieblas, y te trasladará al reino de su amado Hijo. Y serás amado eternamente por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Las tres personas del único Dios vivo y verdadero. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias.